Ay, qué agradable ha sido esta semana aquí contigo, hermano. ¿Qué se pasa, Revitalicen? Se pasó, hermano. Esto está muy, muy agradable. Llevo una semanita aquí, no voy a salir, yo creo. Sería un regalo poder hacer el programa acá. La verdad es que sí. Amigos, wow, Acá ya llegaron. Adelante entonces. Bueno, pues adelante, sean bienvenidos a un capítulo más de Nada que Perder. Yo, Capitán Khan, junto con Rodrigo y todo el equipo de NKP, los estaremos acompañando por este hermoso camino lleno de arte, cultura, ciencia ficción, videojuegos, tecnología y cuánta cosa hemos preparado para traerle a ustedes el mejor contenido y con mayor cariño a nuestros queridos amigos. Agradecemos también a Revitalicen que, como pueden ver, aquí nos tiene todo relajadito y tranquilito. Muy bien cuidaditos. Y bien cuidados. Y Rodrigo tiene algo importante que decirles. Exactamente, yo estuve aquí una semana compartiendo esta tina con Revitalicen y hemos llegado a un gran acuerdo en el que vamos a sortear un baño de estas mismas tinas para 2 personas, como pueden ver aquí. Cada semana, si ustedes comparten el programa en redes sociales, ya van a estar participando. Y también los ganadores van a ser anunciados después de cada programa. Exacto, al final. Así que no olviden participar, que esto de verdad está 100% recomendado. En el centro de Rancagua, muy rico esto. Un oasis también. No se lo pierdan. Hablando de oasis, también agradecemos a nuestro gran auspiciador, que es Artaza Café, que es un oasis en medio de la ciudad, donde no solamente puedes llegar y compartir un delicioso café, que a todo esto es muy ecológico. También pueden disfrutar de su espacio maravilloso, que da para todo, da para reuniones, para ir a leer un buen libro, para lo que imagines. Así que los invitamos a Taza Café y les agradecemos también estar con nosotros capítulo a capítulo. Así que sin más preámbulos, sean bienvenidos a Nada que Perder. Nos vemos en los siguientes bloques y los queremos mucho. Nos vemos en el programa. De Rancagua, que quiere decir eso, que nuestro café es orgánico, tiene un trato justo con los trabajadores en sus fincas y un trato de primera en el mismo grano, entonces tú vas a estar tomando lo mejor. También vas a comer cosas muy ricas y además de compartir un espacio único. Mucha gente que viene, que descansa en nuestro sillón o que tiene reuniones de trabajo en nuestras mesas o puede venir sola o simplemente a leer un libro o a visitarnos. Dejamos súper invitados para que vengas a pasar estas tardes frías de invierno y por qué no las próximas de verano. Así que los invito, vengan. Amigos queridos, sean bienvenidos a otro infaltable bloque de videojuegos y tecnología. Lo que acaban de ver es la parábola de Stanley. Así que Rodrigo nos hablará más de este maravilloso juego y mundo. Pues ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muy contento de volver aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a partir hablando de la parábola de Stanley, un juego en el que se te pone a prueba tu toma de decisiones, digamos, y un poco se explora la conversación de qué tan libres somos de tomar decisiones en los juegos, por ejemplo. En la parábola de Stanley, para empezar dando un poquito de contexto, tú encarnas a Stanley, un oficinista, el oficinista número 427, si no me equivoco, que lleva ya muchos años trabajando en la misma oficina, en la misma empresa, y que su trabajo es muy simple, solamente tiene que apretar un botón, el botón que le dice la pantalla que tiene que apretar. Entonces, el trabajo más aburrido del mundo. Pero él lo hace feliz, está contento, no sé qué.
Y hasta que un buen día llega a su trabajo y no hay ninguna instrucción en la pantalla. No hay ninguna tecla que apretar. Claro. Y no hay nadie además alrededor de él en su oficina, en su piso. Entonces se levanta y va a buscar respuestas, ¿no? Entonces con esta premisa empieza la parábola de Stanley y hay una voz que te va como narrando todas las acciones que va haciendo Stanley. Stanley se levanta de su cubículo y sale a buscar respuestas, por ejemplo, dice el narrador. Y en algún momento llegas a una habitación en la que hay 2 puertas y el narrador describe: Stanley se va hacia la sala de reuniones por la puerta de la izquierda, pero tú todavía no has pasado por ninguna puerta, entonces ¿ahí qué harías tú, por ejemplo? Paso por la derecha, evidentemente. O sea, de eso obedecerías al narrador. Completamente. Completamente, pues, por supuesto. Entonces, a partir de hecho ese fue como el prototipo que crearon del juego, fue esa habitación de 2 puertas, y a partir de ahí se dio todo el desarrollo de este juego, ¿no? Que explora esto como de qué ocurre, ¿no? Si va en contra del narrador. O del destino del protagonista. Que en el fondo es un poco una batalla entre el libre albedrío y el determinismo. Una batalla que no se gana solo no haciéndole caso, ¿no? Porque la verdad es que cuando empieza a ser una parábola y realmente interesante este tema es cuando dices, ok, tú tomaste la puerta de la derecha, ponte tú, ¿no? Pero esa puerta también está programada. También el desarrollador la pensó, la escribió, la puso, la modeló, la implementó. Entonces el camino que tú tomaste también está programado en el juego, ¿no? También hay resultado, otro resultado que así que tal libre albedrío no hay realmente. Tanto libre albedrío no hay, ¿no? Entonces, de hecho yo jugando el juego a menudo sentía que la única manera realmente de no caer como en esta esclavitud de estar siempre haciendo acciones deterministas, ¿no? Acciones que han sido ya preprogramadas, era como parar de jugar el juego por completo. Claro, y no va a hacer un café. Así que nada, pero bueno, pues partiendo como de la base de la parábola de Stanley, creo que podemos aprovechar de estudiar uno de los temas que son muy importantes en el desarrollo de videojuegos, que es como las elecciones, las decisiones, las consecuencias, ¿ya? Y las causalidades, ¿no? Porque partamos como de lo básico. Digamos que tú como humano tienes varios niveles de reacción, ¿no? Algunos voluntarios, algunos involuntarios. Primero está como las reacciones autónomas, que por ejemplo como respirar. Eso no llega a ser una decisión, ¿verdad? Por supuesto que no. Después están los reflejos, que también es como sacar la mano del fuego. Claro. Eso es algo que haces como a propósito, pero que tampoco vamos a definirlo como una decisión. Entonces después podemos llegar ya como a consecuencias de las cosas, ¿no? Que en los juegos se pueden explorar. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es del Chrono Trigger. Algunos se acordarán de él, es un juego bastante antiguo, un RPG muy bueno. Todavía les recomiendo jugarlo. Pues en el Chrono Trigger, en la parte inicial, llegas a una feria donde puedes interactuar con la gente y hay varias acciones que puedes hacer, como por ejemplo ayudar a una niña a encontrar su mascota, ¿no? O quizás mangarle ahí el almuerzo a un abuelito que estaba en el parque. Entonces, que también se puede ver en GTA, porque GTA igual puedes decidir ir por la calle y golpear a una señora, claro, o robar un auto, claro, todo lo que se puede hacer en GTA. En GTA termina ahí mismo y no produce ninguna repercusión a largo plazo en la historia. Sí, es verdad. Exactamente. En cambio en el Chrono Trigger, por ejemplo, tiempo después, en otro momento del juego te encuentras en una situación, en un juicio, tratar de no hacer ningún spoiler más, pero en un juicio sobre ti, en el que esas acciones que tomaste o no tomaste en el momento de estar en la feria son parte de lo que se utiliza para evaluar tu inocencia, digamos. Wow. Entonces, si te fijas en este caso, esto es una consecuencia, no de ninguna manera es una elección, porque a pesar de que tú elegiste hacer o no hacer esas acciones, lo hiciste sin un conflicto interno. Claro. Entonces, sin tener la información de qué es lo que podía pasar después de que tú hicieras esa acción. Entonces, en el fondo, cuando se integran las consecuencias al desarrollo de un videojuego, el elemento principal ahí es como, cuando está bien hecho, es que el jugador pueda replantearse la naturaleza de su propia toma de decisiones, ¿no? Replantearse como, oye, pucha, hice eso y a lo mejor en el momento ni siquiera lo pensé y ahora está teniendo estas consecuencias, ¿no?
Entonces, para que sea bueno, en el fondo tiene que haber una cadena de causalidad bien definida y tiene que haber algo que quieras decirle al jugador con esta revelación que le vas a hacer. Porque si no, simplemente puede parecer como que estás jugando un juego que me está como obligando a hacer cosas que no sabía ni que estaba haciendo, ¿no? Así como, Claro. así como, mira, entra, y después aparece la policía como, yo no debería estar aquí. Tú me dijiste, ¿no? Entonces, hay maneras como de hacerlo bien. Eso con las consecuencias. Después, por ejemplo, vamos a ver que las decisiones, realmente, que no es muy simple hacer en un juego, porque como ya vimos hablando de la parábola de Stanley, cuando las decisiones las preprogramas, ¿no? Cuando las decisiones están programadas en el juego, no hay muchísimo libre albedrío. No, por supuesto, ¿verdad? Que no. Entonces, pero podemos ver igual sagas que han utilizado muy bien la toma de decisiones, como son la saga de Mass Effect, de las sagas de The Witcher, ¿cachai? Donde tú con la información completa, digamos, tomas una decisión entre hacer una cosa u otra, a sabiendas de que va a tener, no sabes exactamente qué, pero va a tener una repercusión hacia un lado y otro. Entonces tomas una decisión consciente. No es como que, uy, no sabía y ahora me pasó esto, sino como tomas una decisión y eso después se desemboca en más cosas. Ese elemento, por supuesto, suma muchísimo al gameplay y a la inversión del jugador. Por ejemplo, un ejemplo antiguo y épico y al que siempre hay que volver para hacer cualquier ejemplo es el Super Mario, ¿no? Super Mario atravesando todas las épocas y todos los temas. Sí, porque sí. aparte es que fuera del deseo, el Super Mario es un buen ejemplo de diseño de videojuegos, es un buen ejemplo de cuidado y artesanía en la entrega de ese producto. Y podemos ver, por ejemplo, bien implementada un ejemplo de toma de decisiones, aunque en este caso es rápida, ¿no? Cuando sale el hongo, cuando tú le pegas a alguna caja y sale el hongo que te puede doblar la vida, ya que te hace más grande, entonces te demoras 2 golpes en morir en vez de 1. Pero no solo sale y lo tienes que ir a tomar, también sale y empieza a avanzar hacia la derecha. La derecha, si me están mirando de ahí. Entonces eso te pone a ti en una situación en la que o puedes salir persiguiendo a este hongo hacia lo desconocido, hacia donde pueden haber enemigos. Es como una manera que el juego te dice, ok, ¿quieres esto? Pues si lo quieres, ok, pero tienes que esforzarte, exacto. No puedes seguir viniendo aquí despacito, mirando, no, tienes que arriesgarte, esforzarte. Entonces eso le otorga un elemento en el que tú tomas una decisión rápida, ¿no? Te sientes más en control y más personalizada la experiencia y más riesgo-recompensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar ahora de... Porque si yo ya te he dicho que es difícil crear gameplay en un juego que no esté programado, ¿verdad? Claro. Porque alguien tiene que meterlo ahí. Exacto. Exactamente. Pero, y no puedo ver juegos sin una programación previa también, o sea, exactamente. De la manísimo esos dos aspectos. Hemos visto las decisiones, las consecuencias y también están las calculaciones, que es bueno hacer esta diferencia porque las calculaciones, por ejemplo, en juegos como el LOL o el World of Warcraft, ¿ya? Que tienen como, yo qué sé, páginas de mejoras o de pestañas o de atributos, ¿ya? Que tú puedes ir eligiendo en un árbol que se ramifica. En ese, tú no podrías decir, sí, aquí estoy tomando una decisión entre esta habilidad o esta habilidad, pero realmente no es una decisión porque es una decisión que puedes resolver con lógica, con raciocinio, ¿no? Entonces es más un cálculo. Es como si yo te digo, mira, te vendo mi teléfono, ¿no? Y después viene otro amigo y te dice, te vendo mi teléfono que es mejor a menos precio. Tú ahí no estás eligiendo entre él y yo, estás tomando una decisión basada en la razón y la lógica, no es una decisión de un conflicto interno. Entonces esas son las calculaciones, digamos, esa es como la diferencia que quería hacer entre decisiones, calculaciones y consecuencias. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando, por ejemplo, vemos que en los juegos multiplayer, ya es interesante ver que quizás se crea este elemento del libre albedrío más que en cualquier otro juego. Porque, por ejemplo, en la parábola de Stanley, que en muchos momentos quizás es un juego que te hace sentir que tienes mucho libre albedrío, igual es una ilusión, ¿no? Porque no puedes hacer nada en este programado. En cambio, en un juego multijugador, ponte tú como el World of Warcraft, pongamos ese ejemplo, ¿no? Un RPG grande, no sé qué, donde interactúas con humanos, ¿ya? Entonces ahí pueden empezar a ocurrir situaciones que no se han dado
en el desarrollo del juego, que nadie había previsto antes, ¿no? Y pueden ser muchas cosas, y simplemente interacciones, lo que ocurre entre un humano y otro al hablar, ¿no? Entonces como que deciden ir en una aventura juntos que no está dentro del juego solamente porque deciden, no falta tal ítem, lo que sea, vamos a ir para allá, vamos a ir. Entonces la jugabilidad que emerge de esa relación interpersonal es quizás lo más cercano que tenemos al libre albedrío. De cara a futuro, por ejemplo, la otra buena pregunta que uno se puede hacer es ¿qué tanto libre albedrío necesitamos en los videojuegos? ¿No? Claro que sí, porque igual de todas formas, todos estando súper ya programadísimos, teniendo un destino claro del protagonista, de todas formas lo seguimos y lo disfrutamos. O sea, Mario Bros, GTA, The Witcher, todos tienen un destino súper claro de hacia dónde hay que dirigirse y qué hay que hacer para conseguirlo. Claro. Y ahí no hay mucho libre albedrío que queramos, más decidir escoger el jueguito que queramos pasar nuestro tiempo. Claro, en algunas de esas sagas sí, las decisiones que tomaste durante durante el juego sí se ven representadas después en cómo termina ese juego, cambia el final o lo que sea, ¿no? De cara a futuro, ponte tú, hay bastantes intentos, y bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahora como la tecnología ha avanzado mucho, ha llegado como a niveles nuevos, la conversación sobre qué tanto libre albedrío le podemos poner, por ejemplo, a los jugadores, a los personajes no jugables, a los NPC, está en boga de nuevo, ¿no? Porque por ejemplo, con la inteligencia artificial, pero sobre todo con el deep learning, ¿ya? Que es la herramienta en la que una máquina puede como ir aprendiendo a través de su propia experiencia, ¿no? Igual uno le da los parámetros necesarios para comenzar todo eso. Pero eso haría posible quizás juegos en los que, no sé, un NPC decidiera mentirte, ponte tú. ¿Cachai? Decidiera, ponte tú, que tú le pediste un ítem y decide que a lo mejor tú no le vayas a dar tanto dinero por ese ítem y decide decirte que no lo tiene nomás, ¿no? Entonces, eso puede estar muy interesante. Al mismo tiempo no para nada es necesario, digamos, para los juegos. Hay muchísimos juegos, como decía Kabil, que siendo todo lo lineal del mundo pueden ser muy entretenidos. Así que, pero sin embargo sí, la toma de decisiones en los videojuegos es una de las cosas que más nos meten en el videojuego, que más nos inmerge. Y sí que creo que es un elemento que deberíamos tener todos muy conscientes como jugador y como desarrollador a la hora de crear estas experiencias, ¿no? Para poder realmente crear una sensación de consecuencia respecto a las acciones, ¿no? Entonces, cuando uno haga la toma de decisiones, es importante que se acorte la distancia que hay entre el jugador y esa decisión. Por ejemplo, me acuerdo en el Fallout hay una decisión que tomar respecto a si quieres o no, básicamente borrar una ciudad del mapa. Lo cual parece que como al principio parece una decisión, no sé, sí, no, quién sabe, ya veré cuando llegue ahí, ¿no? Pero para el momento que llegas ahí ya conoces personajes que algunos viven en esa ciudad, conoces también las razones de la gente que quiere destruir esa ciudad, entonces ya tú estás involucrado, ya tienes que tomar una decisión sabiendo que vas a perder una u otra cosa. Entonces eso crea una sensación en el jugador que trae el mundo a la vida, básicamente, porque no se siente para nada una cosa construida. Así que es un elemento poderoso que sí que creo que es muy valioso reconocer cuando se hace bien y nada, y que me parecía muy interesante de tocar a través de la parábola de Stanley. Por supuesto que sí, y qué tema más interesante de las decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana y ahora en el futuro con todo el deep learning claro. Lo podremos vivir en los videojuegos. Gran conversación, Rodrigo, muchas gracias por instruirnos y enseñarnos algo nuevo y nosotros seguimos con nada que perder, no se pierdan los siguientes bloques que están pura filigrana. Pura filigrana. Compañero, muchas gracias. Gracias a usted, compañero.
Amigos queridos, a quienes se enteran que nos visita hoy. Él es Andrés Muñoz, psicólogo de profesión, y nos viene a hablar sobre la sexualidad. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, ¿y tú, Kevin? Bien, gusto tenerte acá, amigo mío. El placer es mío, muchas gracias por invitarme. Y cuéntanos más sobre este rollo de la sexualidad que se puede abordar desde muchas aristas. Ah, claro. Bueno, la sexualidad en realidad me empezó a llamar la atención desde muy pequeño. Bueno, somos muchos. Claro, pero la verdad lo empecé a estudiar mucho más abarcativamente cuando yo entré a terapia, digamos teniendo 18 años, 19 años. Y ahí me di cuenta de la importancia que tenía. Entonces, de hecho, si uno, por ejemplo, mira la sociedad hoy día, tú ves que en la sociedad está hoy día muy expuesto todo lo sexual. Mira los carteles, cada vez la publicidad es más hacia en esa dirección, cada vez la música es más explícita en esa dirección, y en realidad es porque esto es lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de algo que ocurrió antes y que ocurre a nivel social y a nivel individual. Y si a nosotros nos ocurre a nivel individual, sería así. Tiempo atrás, nuestros padres tenían reprimido el tema, no se hablaba de la sexualidad, era un tabú. ¿Sí? Había motivos religiosos, políticos, de lo políticamente correcto, etc. No se hablaba del tema y se reprimía. Entonces cada quien lo vivía, digamos, medio por las suyas. A su modo, exacto. Claro, y lo que aprendía, buena suerte. Y hoy día tenemos una exacerbación de la sexualidad, pero sigue sin hablarse de manera constructiva, ¿me entiendes? Por supuesto. Entonces, la consecuencia que tenemos hoy de una sociedad exacerbada sexualmente es producto de que se reprimió en un momento primero, ¿me entiendes? Entonces, la verdad a mí me interesa hablar de la utilidad que tiene la sexualidad, porque cuando uno habla de esto la gente al tiro piensa lo genital, o la relación sexual. O la procreación. O la procreación. Pero en realidad si uno es muy enfático en lo que acontece con la sexualidad, es que en los textos antiguos, desde siempre se habla de esto, como uno de los enigmas de la humanidad, o de la vida, mejor dicho, y se le asocia a la energía sexual a la energía divina, desde siempre, ¿sí? A la energía divina en el sentido de que el ser humano tiene solo una facultad que trasciende a la muerte. O sea, nosotros con nuestra inteligencia todavía no logramos crear vida sustentable, etc. Digamos, con todos los recursos económicos tampoco lo hemos logrado. No obstante, con la sexualidad nosotros podemos traer vida y es la única energía que el humano porta que trasciende la muerte, ¿me entiendes? Wow, que por supuesto, como que una suerte de reencarnas todos tus genes y tu información biológica en un nuevo ser maravilloso, y como decía Zaratustra, claro, te mejoras, ¿no? A través de un hijo. O sea, idealmente, claro. Pero digamos, si tú lo haces bien como en tu vida, tus hijos van a tener mucha menos carga. O sea, exacto, no van a tener que cargar con todo lo que tú no hiciste, ¿sí? Porque igual eso está muy estudiado, la consecuencia transgeneracional de alguien como un adulto que no hace lo que tiene que hacer y los hijos en realidad se les carga más la mata, porque podríamos decir, ¿sí? Entonces, el que la sexualidad tenga una asociación con lo divino, o mejor dicho, con el que nosotros podamos otorgar vida y trascender la muerte, es más allá de la vida física. Es decir, tú cuando quieres hacer un proyecto y traer algo que está muerto todavía, que está en tu mente aún, y lo quieres llevar a la vida, es decir, que se haga realidad, ahí también se pone en marcha los recursos sexuales. Pero el problema es que la gente no sabe qué es la sexualidad y no sabe usar la sexualidad, ¿sí? De hecho, hoy día, no sé, pues, si lo analizamos como ocurre a nivel social, tú ves las publicidades, y las publicidades, por ejemplo, de WOM, que te muestran a un abuelito andando en tercera edad, así muy joven, súper a los lados, claro, y que, digamos, no sé cómo era el eslogan, pero digamos como el tiempo, no sé, algo, ¿sí? Claro, puedes ser joven toda tu vida. No, claro, más o menos esto ustedes decían, lo cool, aunque seas viejo, puedes ser joven igual, ¿sí? Claro. O esta del BBVA de, ¿cómo es? Los jubilolos. ¿Sí? Jubilón, ¿sí? Entonces que aunque te jubile igual puede ser lolo. Entonces que está hoy día idealizada un momento de la vida humana que es la adolescencia, ¿sí? La juventud. Y en la juventud es particularmente el momento en donde más se despliega la sexualidad,
¿sí? Entonces, analicemos esto para poder comprender cómo funciona o cómo nosotros en nuestra vida podríamos usar la sexualidad más allá de una relación de pareja. ¿Sí? ¿Te tinca? Por favor, hagámoslo. Estoy de acuerdo porque estoy sorprendido con todo esto porque creo que también soy un jubilolo. Por favor, ayúdame a no hacerlo. Bueno, entonces si miramos la adolescencia, no es del todo correcto el que la adolescencia es el momento de maduración sexual, ¿sí? Ahí sí madura lo sexual en la adolescencia, pero es más correcto la maduración terrenal, porque también crecen los huesos, crecen los músculos y particularmente cambia la voz. Entonces el joven, más la mujer que el hombre, se siente preparado en el mundo en la adolescencia, ¿sí? El hombre joven tiende a replegarse en esa edad, ¿sí? Y se siente medio indefenso con tantas cosas, indeciso, además que las mujeres son tan intimidantes con su belleza y sus palabras tan elocuentes. Entonces, en ese momento, el adolescente se ve como sobrepasado por unas fuerzas que no puede ocupar, ¿sí? Porque en realidad la que te dice la sociedad o la manera de usarlo es la pornografía, eventualmente llegará a la pornografía, o no se le enseña a masturbarse sanamente, se les dice que masturbarse está malo, que en realidad eso lo único que produce es un problema, que es el problema que vimos al principio, se reprime y después la sexualidad surge, exacerbada, claro. se exacerba, claro, pero se exacerba por una vía perversa. Eso significa que un chiquillo que sea muy reprimido va a tender más hacia la droga, por ejemplo, a todo lo que sean conductas límites, ¿sí? Porque ahí va a salir el impulso sexual por la vía destructiva, no por la vía constructiva, ¿me entiendes? Wow, por supuesto. Por eso es importante que un joven tenga una muchacha que ame románticamente, ¿sí? Que no se encuentre con la sexualidad al tiro, sino que la idealice y la ame, digamos, y imagine cosas. Y así también con la muchacha, con el muchacho, ¿sí? Porque eso va, digamos, transformando esa fuerza que, o si no, es muy despiadada. Steiner lo dice de una manera muy bonita. Rudolf Steiner dice, si no se hizo bien el trabajo entre los 7 y los 14 años, es decir, si un joven no tuvo música, si no tuvo artes, si no tuvo disciplinas de la belleza, entonces en la adolescencia vamos a ver que se despierta el lobo, la serpiente y el zorro. Y eso es muy notorio en un adolescente, que es, digamos, un adolescente que no tuvo un buen apoyo entre sus 7 y sus 14 años. Porque vemos que aparece el lobo en el sentido que son voraces, todo lo que hacen lo hacen al extremo, ¿sí? Y exacerbado y hacia lo destructivo. El zorro porque se ponen astutos, pero en el sentido de tramposos. Exacto, sí. Y la serpiente en el sentido de que se acercan a todo lo que es bajo, ¿no? El alcohol, claro, lo oscuro, ¿sí? Que la adolescencia tiene muchos encuentros, pero la concepción que nosotros tenemos de la adolescencia no es la verdadera adolescencia, no tendría por qué ser así. Es así porque la sociedad no sabe cómo educar en los primeros años que la adolescencia hoy es así. Es que en realidad, si ha tenido un buen apoyo, veríamos que un adolescente es fundamentalmente curioso, construye un montón de cosas, idealmente creativo, idealista. En realidad, eso es lo sano de percibir en ese periodo de vida, que un adolescente quiera cambiar el mundo, aunque le cueste la vida, ¿sí? De hecho, hay un estudio de que el ser humano, el neandertal, cuando fue antes de la glaciación, no sé si estoy bien en ese periodo, pero bueno, por ahí, antes de la glaciación, habían humanos en las cuevas, ¿sí? Entonces fueron los humanos, algunos emigraron, y los de las cuevas murieron porque ahí llegó la glaciación, y los que emigraron sobrevivieron, ¿sí? Y se encontraron que los que quedaron en las cuevas eran solo adultos, y los que emigraron eran adolescentes, ¿sí? O eran jóvenes, porque en realidad en el joven está ese impulso de ir hacia lo desconocido. Pero ¿qué pasa? Como no se le enseña que existe belleza que es desconocida, sino que simplemente es las canciones de reggaetón, por ejemplo, que están tan en lo corporal, tan en el trasero, tan en la cuestión, que el joven va a lo desconocido, ¿qué es eso? Lo desconocido físico, lo desconocido sexual, genital. Pero si se le muestra las artes, por ejemplo, la música, quiere encontrar cosas que son más allá de él, quiere encontrar qué sentido tiene la música, por qué los colores se combinan así, por qué existe la belleza. Esas preguntas filosóficas producen que sea un adulto luego sano, ¿sí? O mejor dicho, que en la adolescencia sane mucho de lo de su infancia, ¿sí? Claro que sí. ¿Me sigue hasta acá? Por supuesto, sé que... Sí. Entonces, No, por favor, prosigue. Claro, entonces, bueno, y en el adulto, entonces, ¿cómo podemos apoyar a un adolescente? Pues, en realidad la pregunta, si uno como padre escucha, bueno, ¿qué le puedo hacer para apoyar a mi cabro? Pues, para que no caiga en la pornografía, en el alcohol, en la cuestión. ¿No sea el mal portado como yo? Claro, que tenga que pasar por lo mismo que pasé yo. Claro que sí. Bueno,
en realidad el adulto le corresponde una tarea que es particularmente difícil, porque nadie te la enseña, como decía Oscar Wilde, hay cosas en la vida que nadie te las va a enseñar, pero las tienes que aprender. Es así. O sea, esta es una de las cosas de que nadie te la va a enseñar, pero la tienes que aprender. A menos que encuentres a alguien que lo haya hecho antes, ¿sí? Como decía Gurdjieff, solamente alguien que ha salido de la cárcel puede enseñar a otro a salir de su propia cárcel. O sea, en estas cuestiones... Hay que vivir la experiencia para poder... Y alguien que lo ha hecho antes, que te pueda transmitir, porque enseñar tiene tanto mostrar como lo verbal, ¿no? Pero claro, que lo enseña en su vida, que muestra que lo ha logrado. Por ejemplo, yo haciendo una confesión en televisión, que es la... ¿Qué lugar más piola para hacer piola, confesiones? Claro. Rompiendo el paradigma de que en realidad esto no se debería hablar en televisión, que claro. Por ejemplo, yo me relacionaba con amigos y, bueno, hombres, y tú le preguntabas, y bueno, ¿y la pornografía? Y más o menos todos ven pornografía, más o menos relativamente... Es una actividad normal. Una actividad normal, claro, cotidiana, qué sé yo, un par de veces a la semana. Que es fatal, igual, de todas formas. Sí, bueno, tiene muchas consecuencias en el cerebro, etc. Bueno, entonces yo me tomé la decisión de no ver más pornografía. Muy bien. Hace un tiempo atrás, te lo voy a decir. Sí. Y en realidad te encuentras con que en el momento que lo tratas de dejar, te das cuenta que es una adicción. Porque ahí te das cuenta de lo difícil que es dejarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando di ese paso, empecé toda una batalla interna de por qué dar ese paso, ¿sí? Y entonces me encontré con la cuestión de que la verdad, nosotros tenemos tan mal entendido lo que es lo femenino, por ejemplo, lo que es lo masculino. Se asocia lo femenino al feminismo, se asocia lo macho el hombre al machismo, que es una cuestión que podríamos decir, una es una ideología y otra es una constitución. Y en verdad no tiene muy poco que ver, ¿sí? O sea, obviamente la construcción social te condiciona a ti como hombre. Para mí fue muy difícil, digamos, mostrar mis sentimientos porque... La sociedad te decía así, que el hombre nos llora. Y ser sensible más o menos de signo de debilidad, etc. Entonces, son cuestiones con las que tú internamente tienes que luchar si quieres transformar algo en ti. Entonces me encontré con la cuestión de que yo tiempo atrás dije, esto que estoy aprendiendo, no solamente libros, sino que además haciéndolo, viviendo mi vida así, lo quiero enseñar. Entonces me encontré con el dilema de siempre. Yo quiero hacer algo, pero la sociedad me dice que no puedo. No puedo porque tengo que trabajar y mi trabajo más o menos tiene que ser aburrido, porque si no aburrido no hay esfuerzo, y si no hay esfuerzo no hay dinero. Exacto. Claro, entonces, si no, la pega es pega. La pega es pega y te pega y te duele. Claro. Y si no te duele no ganáis dinero, etc. Y entonces veo esos condicionamientos que son aprendizajes que ocurren en la infancia, que la sociedad te otorga, que por ser hombre tenía ese aprendizaje transmitido ancestralmente, digamos. Son las cuestiones con las que tenemos que luchar para mejorar la vida, ¿sí? Porque, no sé, en la consulta tengo médicos exitosísimos, etcétera, tienen un montón de títulos y su vida es un desastre igual, ¿sí? No porque sean millonarios, no porque tengan los hijos rubiecitos y muy lindos, nada que ver, ¿sí? O sea, claro, todas esas condiciones y convenciones sociales que dicen una buena vida realmente no son lo que te hace feliz realmente. Sí. Y bueno, muchos millonarios también dicen lo mismo, que claro, en realidad la plata sí y el éxito realmente no son el fruto de la felicidad, sino claro, es más complejo aún. O más complejo, claro. O la cuestión de ver las estadísticas de suicidio, que la mayoría de los suicidios son en países desarrollados, que están súper cómodos, países de bienestar que se llaman. Entonces, tú dices, en Chile tiene menos tasa de suicidio que en otros países desarrollados y muy bonitos. Claro que sí. Claro. Bueno, Japón lo sabe muy bien. Bueno, Japón, claro. Entonces, me encontré con ese dilema. El dilema de, yo quiero enseñar y quiero que me paguen por enseñar. Pero son cuestiones que a la gente en su vida cotidiana no le interesan, porque cree que lo importante es trabajar más, hacer otro curso porque así tengo otro, digamos, título con el que me ganas un poco más de sueldo, etcétera. Cuestiones así. Pero si uno ve la vida de las personas, cambiando tu pensamiento, cambia mucho, ¿sí? Aunque vayas a trabajar al mismo trabajo, con un pensamiento distinto, es muy distinto el trabajo, ¿sí? Bueno, estas cuestiones, entonces lo quiero aterrizar, ¿sí? Bueno, entonces me propuse enseñar, y el enseñar me implicaba hablar en público, ¿sí? Cosa como que le pasó a Homero, ¿sí? Hablar en público, yo era muy tímido, tú me conocías cuando era adolescente, era un fracaso de ser humano, y que en realidad era muy tímido. Tú sabes, amigo. Claro.
Sí, sí, bueno, en realidad me daba miedo hablar con las personas, ¿eso te acuerdas? Sí, por supuesto. Y me puse el propósito de querer hablar en público, ¿sí? Homero, por ejemplo, el que escribió la Ilíada, él quería hablar en público y era tartamudo, pero era tanto que deseaba hablar en público, ser orador, que él se metía arena en la boca y empezaba a hablar con la arena en la boca, y si tartamudeaba, se atoraba con la arena. Entonces, ahí él tenía un propósito claro de lo que quería y seguía ese propósito, ¿sí? Entonces, yo en realidad medio titubeante aún, ya quería hablar en público, pero claro, el día anterior no dormía nada y cuando estaba ahí... Los nervios y las manos sudadísimas. Sí. Pero lo continuaba haciendo, al principio era horrible, etcétera, nadie entendía nada, yo tampoco, y lo seguía haciendo. Y después, ya ahora en 2015 podría decir, que se estableció lo que es la escuela de desaprendizaje. Y que ahí transmito los principios que son de qué manera tú desaprendes todo lo que aprendiste. Claro, todo eso que ahora te hace daño, todo que te hace obstáculo. Ahora lo olvidas y vuelves a forjarte a ti mismo como claro quieres y deseas. Claro, diría, no se puede olvidar, pero en cierta medida lo tienes que transformar, ¿sí? Porque lo que te enseñaron no es que lo puedas borrar con una goma de borrar, sino que en realidad tú tienes que hacer un camino por lo cual dirigirlo en otra dirección. Eso es todo un arte, ¿sí? Porque no se puede borrar y escribir algo nuevo, ¿sí? En el libro que los demás escribieron por ti está con tinta imborrable. Entonces no funciona así, pero el desaprendizaje sí se entiende en el sentido de que tú le das una nueva dirección a la vida. O sea, vas al mismo trabajo de siempre, pero ya no con el objetivo de ay, que lata el lunes, la cuestión, y tengo que trabajar porque así es la vida y que lata de existir, sino que vas al trabajo porque a través de eso tú estás haciendo alguna transformación, etcétera. El propósito de cada quien. Magnífico. Y retomando el tema de la sexualidad, sí. Igual tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y yo creo que es fantástico, de que la energía sexual también es la energía de la creación, del movimiento, de lo que te impulsa a hacer cosas. No es básicamente la creación genital nomás de que dos cuerpos se unan para formar un tercero, sino esta que puede llevar a cabo los sueños. Entonces eso es algo que tampoco nadie lo dice, que es algo netamente proveniente desde esa energía del cuerpo, de esa parte del cerebro, y que ha provocado que, no sé, mucha gente sea exitosa y otra misma al mismo tiempo de no saber ni manejar estas energías maravillosas, se sienta estancado y frustrado porque nunca ha podido hacer lo que desea. Claro, o que tiene la familia perfecta y se enamora de la tipa y se le arruina la vida, cosa que es súper común, sobre todo en ciertas esferas, podríamos decir, que tienen esa facultad de... No sé si es una facultad, es un defecto de desviarse, ¿sí? Pero porque ellos no dirigen la energía sexual. Pero es que nadie te enseña a dirigir la energía sexual, te dicen, bueno, si estás, qué sé yo, te despertaste entusiasmado en la mañana, tienes solo un camino a seguir, ¿sí? Entonces no te enseña. Exacto. Entonces lo que quiero decir con lo que voy a concluir es que si un adulto se pone un propósito y sigue ese propósito de vida, encamina su energía sexual, porque va en la función creativa de lo sexual, ¿me entiendes? Porque si lo vemos en la función genital, es crear una nueva vida. Y en la función mental, la energía sexual es dirigirse hacia algo, y esa dirección hacia algo, tú la inseminas, ¿sí? Y comienza a crecer un nuevo proyecto. Pero al principio hay que cobijarlo mucho, hay que darle mucho calor, mucha energía. Es igual que un hijo, ¿no? Igual que un bebé pequeño. Al principio es mucha energía, pero digamos, si tú te desvías de ese camino, en realidad el adolescente va a ver que a él también se le va a desviar la energía. Sí. Entonces, el adolescente, para que aprenda a educar esa cuestión de sí mismo, tú como adulto tienes que tener una meta en el camino y esa meta dirigirte incesantemente, ¿sí? O sea, de manera muy heroica, porque cuando tú te pones una meta, empieza al tiro el mundo externo a decirte, no se puede, claro. A mí en mi propia familia me decían, pero Andrés, no perdáis el tiempo en eso, en realidad, dedícate a tu trabajo, eres buen psicólogo, mejor haces eso. Y después... no se puede hacer nada cuando ya está inseminada la idea. Claro, cuando tú ya eres lo suficientemente terco de que esa idea me va a producir a mí maravilla en la vida, luz en la vida, qué sé yo, brillo, y ya no voy a tener esa vida opaca en la cual tanto relincho los dientes. Entonces tú, convencido por eso, y convencido porque tú te venciste a ti mismo de que en realidad eso es lo que tienes que lograr, ¿sí? Entonces tú, convencido con eso, armas un proyecto, ¿sí? Ahora, eso al adolescente es oro, porque el adolescente tiene a alguien a quien mirar y a alguien a quien admirar. Y lo que mira y admira un adolescente es una cuestión
que requiere... Es una cuestión. Y que es un diamante, un ¿no? diamante en la vida que te queda para siempre. Exacto. Y que es una cosa, que es que esa persona sea verdadera. Que sea verdadera, ¿sí? Aunque todos alrededor le dicen, no lo vas a poder lograr, y digamos está empecinado en lograrlo, y se cae, y se para, y se cae, y se para, en realidad él ve que esa fuerza humana es verdadera, entonces va a haber noble. verdad en ese humano, ¿me entiendes? Y ese humano él lo va a seguir consciente o inconscientemente, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrarles de la sexualidad y decirles que si en realidad les interesa abordar más, porque esto es una pincelada de una pincelada, tú lo sabes. Es simplemente Claro. una puntita de un continente entero. Claro. Casi, ¿no? Sí, porque en realidad quedan muchas preguntas de qué es un hombre, qué es una mujer, digamos. Pero esperemos ya tenerte próximamente en Sí, los capítulos para abordar otros temas Sí. similares. Sí, me gustaría invitarlo a la escuela de desaprendizaje, todo aquel que quiera participar. Boom. Acá abajo van a estar todos los datos para que puedan acceder a esta escuela de desaprendizaje que son fantásticas. Yo he ido a varias y me encantan. Así que muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros y compartirnos esta belleza de conocimiento para enriquecernos la vida y ser más felices todos. Porque hay para todos. Amigos, gracias por invitarme. aquí nosotros nos quedamos, aún nos queda un bloque, así que no se pierdan de la señal de Sexta Visión. Esto es Nada que Perder. Andrés Muñoz, Kabiran Khan. Nos veríamos. Amigo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Gusto saludarlo. Muy bien, aquí estamos. Un bloque que le echaba de menos. Miren, aquí lo traje yo. Lo que nos faltan son bloques de azúcar, porque vine y me iba a tomar un cafecito, porque estoy entumido, es que estuve un poquito resfriadito. Sí, por supuesto. Y, no queda azúcar, así que voy a ir aquí al ladito a conseguir un poquito de azúcar y nos preparo un cafecito. Pero amigo, no vaya a ningún sitio porque le tengo una noticia maravillosa a ti y a todos los amigos en casa. Porque yo la semana pasada estaba aquí tranquilito y me dieron ganas de tomar café. Tuve tu mismo problema y salí en busca de un gran café. Entonces, paseándome por ahí y por allá, llegué a un sitio maravilloso, céntrico, tranquilísimo, y el café, ¡mua! Una delicia. Ese lugar se llama Artaza Café y me encantaría que lo conocieras. Así Ya, que vámonos a dar una vuelta a Artaza y a conocer más de este sitio. Te invita, imagino. Por supuesto. Ya, let's go. NKP invita. Vamos, a la 1, 2 y... Hola, Pía, ¿cómo estás? Hola. Venía con Kabil, en verdad, hizo el chasquido y no lo veo por ninguna parte. Pero no es la primera vez que nos pasa, yo creo que se equivocó y debe haber terminado quizá en algún otro lugar de Chile. Así que nada, qué bueno verte, muchas gracias por invitarnos aquí a Artaza. Qué bueno que caíste acá. Sí, menos mal, al menos con uno le acertó el cabello. Pero hay que seguir practicando con el chasquido. Y nada, así que un gusto estar aquí y poder conversar contigo un poco más sobre el café, para también comentarle a nuestro público que le interesa harto este tema de las diferencias entre los tipos de café, de cómo es que un buen café llega a suceder en una taza. Entonces partiría por pedirte que resolviésemos una de mis dudas más grandes, que es ¿cuál es el proceso del grano de café hasta terminar en mi taza de café idealmente, digamos? Ya bueno, en particular de Artaza Café, que es una cafetería de especialidad, que tiene esa denominación porque usamos café de especialidad. Para que esto suceda, hay tres factores que miden mi grano de café. Uno, que es el que lo mide directamente las fincas cafeteras,
que es cuando miden el gramaje y el proceso de cultivo en mi café verde. Que sean prácticas, que sean microcultivos, que sean justo los trabajos con la gente que trabaja en las fincas, digamos. Control de los pesticidas. Exactamente, hasta el grano verde. Luego está el segundo punto, que es el grano tostado ya, que cuánto porcentaje de agua y un tema ya más físico. Y después está el tercer punto, que es cuando se hace una cata de este café. Yeah. Y la cual tiene una puntuación de 100. Una cata que todavía es privada, es parte de los procesos de calidad. Es parte del proceso antes de que llegue a mi cafetería. Exactamente. En esta cata tiene que tener al menos 80 de los 100 puntos. En eso está acidez, aroma, cuerpo, textura y así un sinfín de puntos que tienen que ir en esta lista y tienen que cumplir al menos 80 de los 100. Para poder llamarse café de especialidad. Para empezar. Para empezar. Ah, vale. O sea, igual hay una diferencia en los estándares de calidad bastante grande. Absolutamente. De hecho, antes de que te tomes una taza de café, al menos 100 personas ya estuvieron tras de este proceso. Ah, vale, genial. Y luego llega a mis tostadores, porque llega desde las fincas, desde el país de origen del café, a Chile, a mis tostadores, quienes me sugieren el tueste que mejor queda con mi grano de café. Vale, o sea, también hay un emparejamiento que tiene que suceder con el grano, ¿no? Claro, porque tiene cualidades y atributos que el tueste va a resaltar o no. Claro, o sea, Y en ese caso después llega a mi cafetería y yo lo preparo para usted. Vale, genial. Y entonces, por supuesto, la gente sabe que hay un montón de variedades de café, desde los cafés pequeñitos y más fuertes, a otros con mucha más preparación, más dulces. Me gustaría saber qué es lo que, si pudiésemos como deconstruir un poquito los sabores del café, entender qué es lo que le da el sabor al café y qué es lo que le da la energía al café, por ejemplo. Todo es la cafeína, porque hasta donde yo entiendo la cafeína es como lo principal del café y eso es lo... No están así. Completamente equivocado. No están así. Resulta que la cafeína es uno de muchos atributos que tiene el grano de café y esto es hidrosoluble. Yeah. Mientras el grano de café más expuesto al agua esté, más cafeína va a haber. Que eso no tiene nada que ver con lo fuerte que tú sientas en el café, vale. porque ese sabor se lo da la presión que ejerce la máquina, en este caso la máquina de espresso. De ahí que entonces hay una diferencia tan grande entre un café de máquina a un café que te puedas preparar en la casa. Claro, por ejemplo, en el caso de los filtrados, que son preparaciones que se hace con la presión atmosférica, es mucho más suave de sabor, pero mucho más fuerte en cafeína. ¿Ya? No así el espresso, que tiene 9 bares de presión, que es mucho más fuerte de sabor, pero mucho menor en cafeína. En cafeína. Mira, qué sorpresa. Eso es muy interesante. La verdad es que no lo controlaba esa información. Esta cafetería que está aquí en el centro completamente de Rancagua, estado con O'Carroll, es un oasis, la verdad, entre todo el caos del centro. Vosotros estáis aquí desde hace ya 2 años. 2 años, ¿no? Sí. Pero Artaza existe de hace más años. Sí, empezó mi papá en el garage de su casa y yo me sumé y me enamoré del proyecto y consideré que el café era tan rico que creía que más gente podría disfrutarlo. Y tengo 2 preguntas para ti. Una, ¿cuál es el café que más te gusta? ¿Y cuál es lo que más te gusta de tener un negocio dedicado al café, digamos? El café que más me gusta es el latte, que es un café con base de espresso y tiene mucha leche, que es una leche texturizada, tibia, con poca espuma, suave. Bien suave. Sí, y lo que más me gusta... Perdón. ¿Con cafeína entonces? O sea, con... No, tiene poca cafeína. Ya, genial. Tiene poca cafeína porque es a base de espresso. A partir de ahora voy a hacer esa pregunta cuando la gente me hable. Sí, muy bien. Y lo que más me gusta de tener una cafetería es lo que se genera. Es la gente que viene, que termina siendo... Es como que están en el living de tu casa, que vengan, que se sientan cómodos, que sientan que esta es tu casa.
que puedan compartir o que puedan venir a trabajar o que nazcan proyectos. Claro, son momentos. Que se sientan cómodos. Claro, además, ahora que dices lo de que nazcan proyectos, por ejemplo, por supuesto debe ser bastante diferente a tener, no sé, un restaurante, pero aquí la gente viene ya con una disposición, siempre que uno se va a juntar con él a tomar un café, Totalmente. va con una disposición positiva, digamos. Sí, absoluta. O es un panorama, es como sentémonos, demos una pausa. A ver, una pausa para conversar o para trabajar. Ah, vale, genial. Pues, y otra cosa que también me interesa es, en tu opinión, ¿cambia las preferencias de la gente de una temporada a otra en cuanto al café que les está sirviendo? Sí, cambia básicamente, bueno, dependiendo del clima, frío o más caluroso, digamos, y va a depender que estas preparaciones se hagan frías, o que son filtrados, o con más sabores, o con helado, o más cálidas en invierno que le echan chocolate o Nutella, o más leche, más cremosas, más densas. Vale, o sea que igual sí que hay un cambio como de preferencia en la Totalmente. gente, por supuesto, ¿no? Porque hay un café para cada uno, por lo que estoy viendo. Absolutamente. He alcanzado a probar aquí un par de variedades buenísimas. Yo cacho que mi favorito hasta aquí ha sido el mocachino, pero el Nutella que tienen también es una cosa maravillosa. Así que también lo otro que me causa curiosidad es saber qué tipo de gente es la que más viene, no qué tipo de gente, sino son más hombres, más mujeres, son jóvenes, son adultos. Mira, yo creo que el rango etario es entre 25 y 40. Es como un público de nuestra generación que se sienten más cómodos con el espacio y principalmente mujeres. Claro, mujeres. Como el bar de las mujeres. Como el bar de las mujeres, Sí, sí. Pues qué entretenido, porque Se relajan. es un muy buen lugar para juntarse y también es una muy buena actividad como para ser amigos, conocerse. Y tener se una sienten conversación cómodos. esporádica, Sí, eso es lo que más me gusta, que se sientan cómodos, que sientan en serio que están en su casa, como que van a ver a la abuelita, no sé, se matan de la risa, se relajan. Claro, es como un living que pueden compartir entre Sí, todos. y me decimos tomar un café bueno. ¿Qué más? Maravilloso. Y además que te quiero dar las gracias porque había muy buena disposición de explicarnos todas nuestras infinitas dudas acerca del café, muy dispuestos a mostrarnos incluso las máquinas, todas esas cosas. Así que ha sido un gran placer conocerlos, un gran placer venir para acá y poder responder todas estas dudas que teníamos del café. Gracias a ustedes. Sí, pues, y una cosa que te quiero preguntar también, antes de que nos vayamos, es respecto al café orgánico. Vale, yo puedo entender, por ejemplo, por el proceso que me explicaste al principio, que ese es un proceso que lleva el café orgánico. Pero, ¿cuál es la diferencia en tomar un café orgánico con uno que no lo sea, digamos? ¿Las propiedades cambian respecto Es que por lo general todo el café de especialidad es orgánico, no así el café comercial, y me refiero al café comercial que es el que encuentras en los supermercados, por ejemplo. Claro. ¿Esos tienen ya, no pasan por esos estándares de calidad? No. De hecho, probablemente son fincas muy grandes, ¿cachai? Porque el café de especialidad está dentro de estas mismas fincas grandes, pero son microcultivos que se cultivan de forma diferente dentro de estos mismos climas, con otros tratamientos. Vale, o sea que todo es diferente. Todo es diferente. Desde el principio hasta el final entre un café y otro. Entonces, exactamente. Bueno, dicho eso, más que invitados están a venir a descubrir cuál es el café que más les gusta a ustedes. Desde luego, pruébenlo, porque hay una diferencia muy grande entre lo que uno está acostumbrado a tomar en la casa a lo que uno puede probar en una cafetería especializada como esta. Así que nada, una vez más, darte las gracias, tía, por recibirnos. Darle las gracias a ustedes por estar siempre ahí para nosotros. Y nada, yo voy a ir a averiguar qué pasó con Kabir, así que cuando lo haga nos veremos de vuelta en el estudio.
Hola, bueno, todavía no encuentro a Kabir, lo sigo buscando por aquí, por todo Rancagua, pero no aparece. Así que mientras tanto, yo les voy a dejar aquí al ganador de la tina para 2 personas de Revitalicen. Lo pueden ver aquí y al mismo tiempo dar las gracias a Revitalicen por su amabilidad, por habernos permitido pegarnos ese relajo impresionante esta semana. Gracias a Artaza también por habernos tratado como reyes en su cafetería. Invitados quedan todos ustedes a pasar a conocer a estos 2 grandes auspiciadores que tenemos. Y nada, pues yo voy a seguir buscando a Kabir. Si fuiste el ganador, felicidades. Y nada, nos vemos el sábado que viene, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao.